Vemos ahora si podemos hablar con el titular de la Unión Cívica Radical. Alfredo está en línea, ¿me escucha bien ahí? Los escucho perfecto. ¿Ustedes me ven bien? Bueno, bastante bien, esperemos que se mantenga. Alfredo, me estaba diciendo entonces del planteo de juicio político contra el ministro González García. ¿Ustedes sospechan, o usted particularmente sospecha, que en el tema de las vacunas hubo o hay algún tipo de negociado? Mire, se escuchan un montón de cosas, pero prefiero atenerme con seriedad y no caer en la trampa en la que se ha metido el gobierno. Pero quiero decir que hay cosas muy raras, como por ejemplo que en Chile Pfizer empieza a vacunar el 23 de diciembre, que en México también, que en Brasil en febrero ya tienen un cronograma, que en Europa ya han firmado los contratos y hay un cronograma para empezar a vacunar en breve, y así sucesivamente. Y nosotros estamos dando vuelta con ese laboratorio y con otros más, y hemos quedado solo con la opción de la vacuna rusa, que ya sabemos lo que pasó, el grotesco de ayer, con las declaraciones de Putin aclarando que esa vacuna no está disponible para mayores de 60 años. El propio Ginés es el que siembra todas las sospechas, porque en una declaración de antes de ayer dice que se sacó una ley especial para los laboratorios, que es una ley que algunos de nosotros nos negamos a votar, que le da inmunidad a los laboratorios y le da prórroga de jurisdicción para litigios en Argentina. Es decir, el Estado Nacional, si tiene un conflicto con los laboratorios, debe litigar en Estados Unidos. Y esa ley la envió el Ejecutivo en una negociación con los laboratorios, con lo cual no entiendo por qué ahora Ginés está diciendo eso y sembrando él mismo las sospechas, ¿no? Yo creo que todo el proceso, la estrategia sanitaria y la coronación con la vacuna es de un nivel de improvisación enorme, y los resultados están a la vista, ¿no? Ahora, ese nivel de improvisación, a su juicio, ¿por qué se produce? Porque si usted me dice marzo, abril, bueno, uno estima que está bien, porque lo sorprendió a todo el mundo, pero que estemos improvisando todavía hoy es medio complejo. ¿A qué lo atribuiría usted? Bueno, a ver, tomemos un caso, ¿no? Tomemos el caso ruso. Si el presidente Alberto Fernández y el ministro Ginés González García sabían que la vacuna no estaba disponible para mayores de 60 años, ¿por qué hicieron en esta semana y la semana anterior afirmaciones tan categóricas acerca de que se empezaba a vacunar? Y Alberto Fernández llegó a decir a los grupos de riesgo. Es obvio que los grupos de riesgo son los mayores de 60 años. ¿Por qué lo dijeron? Porque lo sabían y estaban vendiendo humo, generando expectativas para dar señales y demás. Nos estaban mintiendo. O dos, no lo sabían. Si es una, bueno, es de un cinismo enorme. Si es la primera. Si es la segunda, es que no lo sabían. Es que la relación con Rusia, con el fondo de inversión, inversor ruso que produce la vacuna, no es idónea, no es una buena relación. Es evidente que no manejan toda la información y no hay profesionalismo de nuestra parte, de la parte del gobierno argentino. Entonces, esa prueba ya es motivo suficiente. Coincido en que al principio, en marzo, en abril, se podían tolerar los errores. El problema es que pasó mayo, junio, julio, hemos llegado a fin de año y los resultados, estamos en los primeros lugares en los rankings de muertos cada millón de habitantes, en los primeros lugares en contagios cada millón de habitantes, en los últimos lugares en materia de testeos. Es decir, no ha sido exitosa esta estrategia sanitaria. Y vamos a tener un rebrote en el 2021, y a mí, más que juicio político, denuncias y demás,
lo que desde la oposición pedimos, desde Juntos por el Cambio, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, es que den información adecuada el ministro, el presidente, que no generen expectativas falsas, que no vendan esperanza porque sí, que sean asertivos a la hora de dar información, porque es un tema importante, clave, central, la estrategia sanitaria y la vacunación. Y por último, nosotros le hemos ofrecido apoyo técnico para una estrategia en el 2020 y le volvemos a ofrecer porque va a haber un rebrote en el 2021. Y creo que debiéramos estar coordinando una estrategia para el 2021. Está bien. Ahora, casualmente respecto de eso, cuando usted pone el nosotros, digamos, tenemos que hacer. Usted ha sido gobernador de una provincia importante, si no es ajeno a que los mecanismos de toma de decisiones son de una manera o de otra. Le pregunto, ¿por qué razón los presidentes, los gobiernos nacionales son tan renuentes, algunos un poco más que otros, pero todos son en general renuentes a sentarse en una mesa de diálogo y convenir con la oposición algunas políticas que son indispensables que las acuerden entre todos? Porque si usted me dice el presupuesto, bueno, cómo se gasta la plata, el aborto, no sé, algunas otras decisiones que quizás sean más de parcialidad, digamos. Pero en el caso del coronavirus tendríamos que estar todos más o menos juntos. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay en el medio? A ver, en principio ratifico 100% ese concepto. Yo diría que hasta en materia económica la Argentina necesita un gran acuerdo que siente las bases en los fundamentos de la economía, la circulación de la moneda, el tipo de cambio, el equilibrio fiscal, una serie de temas que si no se acuerdan en la Argentina no vamos a tener un sendero de crecimiento de 10 años, 20 años, que es lo que necesitamos para sacar a buena parte de la gente de la pobreza y del desempleo, ¿no? Así que ratifico 100%. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de esa convocatoria? El gobierno. La oposición tiene la responsabilidad de concurrir a esa convocatoria. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de dar la iniciativa en todos los temas. Acá ha habido una mala fe de parte del gobierno en las convocatorias. Por ejemplo, con respecto a la relación con la oposición, se han manejado en los temas operativos, imponiéndoles a las provincias una determinada cuarentena. Algunos gobernadores se han sentido más a gusto con la cuarentena, poco inteligente, otros han rezongado un poquito más. Pero manejando la caja, el gobierno nacional, concentrando los recursos, ha unificado a todos detrás de su estrategia y hoy resulta que la estrategia no es tan exitosa. ¿Por qué no haber tenido una posición no de relación operativa con los distritos solamente, que eso es bueno que se tenga con los gobiernos provinciales, sino por qué no se ha tenido una relación con la oposición más armónica? Porque han preferido el relato. Ustedes, les recuerdo que puso hincapié todo el tiempo en que el gobierno anterior había destruido la salud, como si una infraestructura de salud se destruye en 4 años. No ha habido vocación de diálogo en el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner. Los que teníamos esperanza en Alberto, la verdad que lo que se impuso, teníamos esperanza en un diálogo fructífero en Alberto, lo que se impuso finalmente fue la agenda de Cristina en todo este tiempo. Y Cristina ya ha gobernado 8 años la Argentina y sabemos que el diálogo con la oposición no ha sido su fuerte, ¿no? Ahora, Alfredo, cuando usted dijo relato el otro día lo escuché en TN, me parece que en A Dos Voces, refutar el relato permanente, y en general estoy de acuerdo con usted, digamos, que es fácil hablar de cosas sin tener sustento en datos, etcétera. Pero déjeme decirle, usted es el presidente de la Unión Cívica Radical, que tampoco veo a Mauricio Macri como un referente importante, quizá el más notorio de la oposición. Ha sido presidente, no sé si también está a la altura de las circunstancias actuales. Se va de vacaciones, anda dando vuelta por ahí, mientras acá está la jefa del PRO, Patricia Bullrich, renegando a viento y marea, usted mismo. Yo no sé si lo noto a la altura de las circunstancias.
Bueno, no se puede hablar en nombre de personas. En mi caso no estoy habilitado a hablar en nombre de terceros. En este caso, yo creo que la oposición tiene que poner lo máximo de sí para mantenerse unida y generar un equilibrio de poder que la Argentina no necesita. Si nos desequilibramos y el kirchnerismo va a ir por todo, como es su vocación. Así que necesitamos mantener esa unidad. Y paralelamente también tenemos que construir una alternancia, que es lo que estamos haciendo, es decir, que la gente sepa que hay un grupo alternativo que está preparándose por si es convocado para gobernar en elecciones democráticas. Esas dos cosas las estamos haciendo. En la coyuntura es poco lo que tiene para hacer la oposición, es mucho más lo que tiene para hacer el oficialismo. Sí, lo que creo que tenemos que intentar buscar un acuerdo sobre bases reales, sobre temas que sean los que todos vemos en la realidad. La economía no está bien, ahora no está bien, no por los últimos 4 o 5 años, hace 10 años que no crecemos, hace 10 años que estamos técnicamente en recesión, y desde el primer gobierno de Cristina que estamos en recesión. En el 2019 tuvimos el mismo Producto Bruto Interno, hemos creado la misma riqueza, que es la definición de Producto Bruto Interno, en el 2010. Y en el 2020, pandemia de por medio, por supuesto, vamos a tener el mismo Producto Bruto Interno, vamos a haber creado riqueza en el 2020, lo mismo que en el 2008, primer año de Cristina. Estamos estancados en Argentina y eso explica la pobreza, la pauperización social en todos los conurbanos del país. Eso explica, nuestra decadencia, ¿no? Alfredo, le agradezco la gentileza de atendernos, que le vaya a usted muy bien. Mando un saludo. Muy bien, un saludo para toda la audiencia y felices fiestas. Bueno, igualmente para usted. Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, diputado nacional. Nos vamos a ir a la